Hola, en la presente lección estaremos abordando de manera panorámica la monumental obra de Aristóteles. Por tanto, dividiremos la misma en 3 audiovisuales. Estaremos en un primer momento abordando la epistemología y la teoría de la sustancia aristotélica, luego la física y para culminar la ética. Sin más preámbulos, veamos. La famosa y emblemática pintura de Rafael Sanzio, La Escuela de Atenas, se encuentra sobre una puerta en una de las estancias que conforman los museos vaticanos. En la misma nos encontramos una selección de filósofos famosos que pertenecen al periodo antiguo de la historia de la filosofía. En el fragmento que aparece proyectado en la pantalla, nosotros nos vamos a encontrar a los protagonistas de la pintura. ¿Quiénes son? Por supuesto, Platón y Aristóteles. Y en sus gestos podemos encontrar básicamente la síntesis de sus propuestas filosóficas. Platón, el hombre mayor, según nos indica la barba, señala hacia otro plano de la realidad, el más importante según él, el mundo de las ideas, mientras que Aristóteles, el personaje que estaremos discutiendo a continuación, se centra en este plano, este mundo. Son antítesis el uno del otro. Por último, si notamos los libros que cargan los filósofos, llevan títulos. Timeo, en el caso del texto que carga Platón, es uno de los diálogos más importantes de este, y en él encontramos el relato cosmogónico del filósofo, aquel que nos habla de las 4 cosas originarias, entre ellas el demiurgo que ordena el universo de acuerdo a las ideas, le da orden a esa materia informe según las ideas. Aristóteles, por su parte, tiene en sus manos su Ética, uno de los textos más importantes en Occidente, la Ética Nicómaco, de la cual estaremos hablando al final de la lección. Aristóteles, junto a Sócrates y Platón, constituye uno de los miembros de esa tríada griega, esos 3 personajes que son la madurez y el esplendor del pensamiento de la antigüedad. Sin embargo, a diferencia de Sócrates y Platón, quienes nacieron en Atenas, el personaje que tenemos presente para discutir es un meteco. Un meteco es un extranjero ante los ojos de un griego, sobre todo si es ateniense. ¿Qué sucede? Aristóteles nace en Macedonia. Macedonia es un estado cercano a Grecia, más o menos en la parte norte, que va a ir robusteciéndose a lo largo de los años, mientras que Grecia está sumergida en un conflicto con los persas, pero también en un conflicto civil. Recordemos la guerra del Peloponeso, que se da entre 2 ligas precisamente por el mal manejo de fondos. Pues ese estado macedonio va a ir robusteciéndose gracias a que van a empezar incursiones militares en la zona y van a establecer unas reglas y unas nuevas medidas dentro de su milicia que van a hacer que vaya fortaleciéndose la misma. Y si usted tiene un buen ejército, sobre todo en la antigüedad, usted tiene más poder y más posibilidades de triunfo y de expandirse. Es decir, usted es en potencia un estado fuerte o en miras de fortalecerse. Pues Aristóteles es hijo de un
hombre que estaba muy cercano a Filipo. Bien, Filipo II va a ser el padre de Alejandro Magno y va a ser el que va a estar en este contexto fortaleciendo el Estado macedonio, sobre todo su milicia. El papá de Aristóteles, llamado Nicómaco, no era cualquier persona, no era un simple cortesano de Filipo II, sino que era su médico personal. Es decir, que la formación casera o del mismo núcleo familiar de Aristóteles está vinculada a un interés por el mundo circundante, por el cuerpo humano. Es decir, que Aristóteles recibe hasta cierto punto una formación en su hogar que van a alimentar su curiosidad, bien, y van a alimentar sus propias ideas del mundo. Pues cuando tiene edad suficiente, dado que este chico mostraba excelentes aptitudes, parecía ser muy listo, muy brillante, su familia decide enviarle a estudiar a la mejor escuela del momento, al mejor lugar que existía en la zona del Mediterráneo, y ese lugar era Atenas, concretamente la Academia de Platón. Y así llega Aristóteles a la Academia Platónica a la edad de 18 años. Ahí va a estar recibiendo toda la formación necesaria. Sin embargo, no va a comulgar con algunas ideas del maestro al 100%. Porque a diferencia de Platón, Aristóteles es un empirista. ¿Qué es un empirista? Pues bien, aquella persona que entiende que el conocimiento verdadero no se encuentra desde el nacimiento en nuestra razón, bien, y que todas esas ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza son producto de información que proviene de los sentidos. Es decir, que las ideas no son producto de la esencia de ellas en otro plano de la realidad, sino que la esencia de las cosas o las ideas que tenemos sobre las cosas están vinculadas a las cosas concretas. Es decir, la esencia del ratón no se encuentra en otro plano de la realidad, sino que la esencia del ratón se encuentra precisamente aquí, a la misma cosa, adherida a la misma cosa, es decir, es inmanente a la cosa. Aristóteles viajó mucho. Cuando se va de la Academia de Platón, llega hasta la isla de Lesbos y ahí va a observar las distintas clases de peces que hay en la zona y va a, ¿verdad? A través de esta observación generar un sistema de clasificación basado en nomenclaturas, basado en nombres. Ustedes han escuchado en algún momento la palabra taxonomía, que vinculamos usualmente a las clases de ciencias, concretamente cuando estamos hablando de Carlos Linneo. El antecedente directo de Carlos Linneo sería Aristóteles, quien básicamente con sus clasificaciones no solamente de peces, sino de otros ámbitos del mundo natural, comienza a dar los nombres científicos de las cosas. Para Aristóteles era bien importante el clasificar, el dividir, el dar nombre. ¿Por qué? Porque según usted clasifica, divide y otorga nombre, usted está generando conocimiento porque está identificando lo que se parece de lo que no se parece. Bien, así que por tanto, aquí nos encontramos a un Aristóteles que sistematiza y clasifica los conocimientos del mundo natural de su época, y eso lo convierte en el primer gran biólogo de Europa. Bien, prácticamente todas las ciencias vienen de algunos textos de Aristóteles que fueron escritos, por supuesto, gracias a su observación del mundo natural. Aristóteles va a retornar
Macedonia, porque Filipo lo va a convocar para que sea maestro de su hijo Alejandro, y va a estar siendo el tutor de Alejandro Magno hasta que éste tiene mayoría de edad, muere su padre y se dedica, ¿verdad?, a emprender una labor de conquistador de prácticamente todo lo que sería el Mediterráneo y Medio Oriente hasta la India, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. El punto es que la cercanía con Alejandro Magno le da cierto poder o ciertos accesos a Aristóteles. Sin embargo, esto también va a acarrear problemas, envidias, intrigas cortesanas, y va a hacer que nuevamente Aristóteles retorne a Atenas y funde una escuela que va a ser la competencia de la Academia de Platón, que es el Liceo. Bien, el liceo va a estar en funciones cerca de 13 años, que no es poco, pero recordemos que la Academia de Platón estuvo hasta el 529 de nuestra era, o sea que en comparación pues fue muy poco para ¿verdad?, lo que estuvo abierto abierta esa institución de Platón. Ahora, en un momento dado de su vida, a Aristóteles se le va a acusar de impiedad, al igual que a Sócrates. Sin embargo, no va a tener consecuencias mayores. Sí, posiblemente sea una de las razones por las que no necesariamente se le consideró para, tras la muerte de Platón, llevar la academia, dado que era el discípulo más brillante de Platón. Incluso también por la misma razón de que era un extranjero, no es el continuador de la academia, o incluso también por su, ¿verdad?, ser la antítesis de las enseñanzas de su maestro. En todo caso, Aristóteles nos dejó una obra riquísima, prolífica, habló de todo un poco, es una obra extensa, pero lamentablemente la mayor parte de ella queda perdida para la posteridad. Se entiende que escribió cerca de 170 obras, de las que nos sobreviven solamente 47. Y es bien curioso notar que la obra de Aristóteles es un poco más, por así decirlo, árida para leer si se le compara a Platón. Platón utiliza el recurso literario del diálogo, utiliza personajes que están interviniendo para poder expresar sus ideas. Sin embargo, Aristóteles es más técnico, es un autor más de tratado. Lo que nosotros nos vamos a encontrar son una especie de tratados en donde básicamente nos encontramos aglutinadas sus enseñanzas más importantes, pero en forma básicamente como apuntes. La profesora, los profesores deberían, ¿verdad?, para tener claro lo que le van a presentar a sus estudiantes, tener unos apuntes. Pues Aristóteles hacía eso, le escribía sus apuntes, y algunas de sus obras que nos llegan a nosotros son apuntes que tomaron sus estudiantes o que encontraron sus estudiantes, y por esa razón algunos de sus textos están incompletos porque no fueron hechos para ser publicados o leídos por una persona, sino para ser dictados. Pero en todo caso nos legan una información bastante fidedigna de lo que éste pensaba. Ahora, ¿cuál es el proyecto filosófico de Aristóteles? Aristóteles, al igual que muchos pensadores de su tiempo, también quiere entender los procesos y cambios que se efectúan en la naturaleza. Sin embargo, a diferencia de su maestro Platón, Aristóteles nos va a decir que sí existe un solo mundo y que ese mundo es cambiante, y ese es el mundo que nos rodea. Es decir, existe un solo mundo, un solo plano de la realidad. Platón había estado multiplicando la realidad innecesariamente. Si lo que hay, lo que existe y de lo que podemos hablar es de esto que nosotros podemos palpar, entender gracias a los sentidos. Bien, con esta explicación del mundo, Aristóteles básicamente va a construir
una serie de explicaciones en torno a cómo funciona el universo y va a construir su sistema filosófico. Ahora, esa concepción de que existe un solo mundo y que este mundo es cambiante está básicamente fundamentada a su vez en la idea de que el conocimiento, como venía diciéndoles hace un rato, es aquel que se origina gracias a los sentidos. Bien, la información que nosotros precisamos de lo que viene de fuera es una información que llega a nosotros gracias a los sentidos. ¿Y qué pasa? Esa información luego se remite a nuestro cerebro y imaginen que esto es un cerebro. Y ahí el cerebro va a procesar esa información. Es decir, que en Aristóteles nos encontramos un antecedente de lo que será la teoría de la tabula rasa y algunas teorías que vamos a encontrar en las primeras explicaciones de cómo se adquiere el conocimiento que sirvieron de fundamento para la psicología moderna. Ahora, a diferencia de Platón, entiendan, y es muy importante que se les quede grabado, Aristóteles entiende que no existen ideas innatas. El conocimiento que nosotros tenemos del mundo es por y para los sentidos y no por un conocimiento adquirido en un mundo extraterrenal o en otro plano. Eso es, como les digo, es multiplicar la realidad innecesariamente. Es la experiencia la que va a hacer que se forjen lo que nosotros vamos a llamar como conceptos, que no es otra cosa que el equivalente de las ideas o las formas platónicas, pero veamos en más detalle. Aristóteles nos dirá que en la elaboración del conocimiento nosotros nos vamos a encontrar básicamente unos momentos o unos estadios o fases. En un primer momento tenemos a un objeto que pertenece a la realidad que nos rodea. Y nosotros aprendemos, es decir, aprender con H, no de conocer, sino de capturar. Capturamos ese objeto gracias a la experiencia sensible o la experiencia sensorial. De ahí, esa información de los sentidos es remitida a lo que vendría a ser nuestra razón o nuestra mente y nosotros razonamos. En ese proceso nosotros construimos conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Los conceptos son construcciones que realiza la mente humana a partir de la experiencia. Básicamente los conceptos nos van a hablar sobre las cosas, pero para poder hablar de las cosas tenemos que haberlas visto, tenemos que haber tenido un contacto con ellas. Para que un niño pequeño hable del guau guau, tiene que haber en efecto visto un guau guau, visto un perro al que haya escuchado ladrar para poder decir guau guau. Bien, sin embargo, Platón hubiese dicho algo un tanto distinto. O el niño dice guau guau porque en otro momento su alma tuvo acceso a un plano de mayor realidad en donde está la esencia del guau guau, que es el perro. ¿Entienden la diferencia? Hay una distancia diametralmente opuesta entre la propuesta de Aristóteles y la propuesta de Platón. Ahora, vamos a ver qué elementos están vinculados a esta teoría del conocimiento o explicación sobre cómo conocemos según Aristóteles. Además de los sentidos, en el proceso de conocer hay otras capacidades que entran en juego. Entre ellas, lo que Aristóteles va a llamar el sentido común, y no piensa el sentido común como aquello que te dice lo que es obvio, sino que el sentido común vendría a ser como una especie de filtro que va a unificar todo ese conocimiento que proviene de los sentidos. Al igual que tenemos un sentido común, todos tenemos lo que Aristóteles llama imaginación, pero la imaginación no es como nosotros la entendemos, sino más bien la proyección en nuestra cabeza del objeto que percibimos.
También tenemos la memoria, que nos ayuda a retener el objeto percibido, y otras dos facultades, que son el entendimiento agente y el entendimiento paciente. El entendimiento agente lo que va a hacer es que va a abstraer del objeto lo que vendría a ser su esencia o lo que más adelante se podría llamar el universal. Sin embargo, les presento esta información para beneficio de los estudiantes que son de concentración. No es necesario que entremos a discutir esto para propósitos de examen, sino que sea una referencia para que ustedes entiendan un poco mejor la propuesta epistemológica o teoría del conocimiento en Aristóteles. Teniendo clara esa teoría del conocimiento, cómo el ser humano conoce, nos vamos a dirigir hacia su metafísica. Y de la epistemología saltamos a la metafísica. Esta rama de la filosofía, que es considerada como la filosofía primera, estudia el ser de las cosas, lo que hay, lo que existe, la realidad. Ahora bien, como rama de la filosofía no nace en Aristóteles, pues encontramos planteamientos de corte metafísico en el pensamiento de Platón, de Sócrates y de los presocráticos o filósofos de la naturaleza. Sin embargo, la rama de la metafísica dentro de la historia de la filosofía adquiere su nombre gracias a la acomodación de las obras de Aristóteles. Resulta que en el siglo I a.C., un estudioso de Aristóteles quiere sistematizar, organizar las obras de este, y se encuentra que Aristóteles tiene un tratado de física, es decir, un tratado de la fisis, de la naturaleza, de las cosas que existen. Ese tratado de la fisis estaba ubicado en la biblioteca, ¿verdad? Los pergaminos estaban ubicados en un lugar de tal forma que el texto de física quedaba abajo del de la metafísica, ¿bien? O el texto que va a ser luego la metafísica, que va a tratar sobre aquello que es el ser de las cosas, pero que resulta que ese tratado no tenía nombre, pero da la casualidad que muy bien estaba sobre la física, más allá de la física. Así que a partir de entonces, todos los textos que van a tratar sobre cosas más allá de la física, más allá del mundo circundante, es decir, del ser de las cosas, de la forma en que está estructurado el mundo, el estudio de la existencia de los entes, todo eso va a estar ubicado dentro de esa rama, la metafísica, más allá de la física o filosofía primera. Ahora, ¿qué nos va a plantear Aristóteles? Pues Aristóteles nos va a decir, pues miren, mientras que Platón está bipartiendo la realidad en dos planos innecesariamente, yo les voy a proponer algo mucho más sencillo, y yo les voy a decir con toda honestidad, cuando yo estudié ¿verdad? Como estudiante, como ustedes, el pensamiento de Platón a mí me maravilló, me encantó Platón, y se me hacía bien fácil entender a Platón, pese que explicar a Platón son otros 20 pesos. Bien, sin embargo, cuando estudié Aristóteles no me llamó mucho la atención, pero para explicarlo es quizás un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque Platón nos dice que la única realidad que existe es esta, la que nos rodea, la que nos circunda, y que esta realidad está compuesta de múltiples sustancias, es decir, el universo, la realidad, lo que nos rodea está constituido por sustancias. El libro es una sustancia, la muñeca de madera es una sustancia, el lipstick es una sustancia, el bolígrafo es una sustancia, la foto de su profesora que cuando se graduó de 4º año es una sustancia, la profesora misma es una sustancia y usted es una sustancia. Todo lo que hay, todo lo que existe es sustancia. Bien, pero estas sustancias, en lugar de tener su esencia o la versión más perfecta de ellas en otro plano de la realidad, como hace Platón, que multiplica y hace más complicado el asunto, Aristóteles nos va a decir: las sustancias están compuestas de dos cosas: materia, es decir, carne y hueso en el caso del ser humano, papel, plástico, lo que sea, en el caso de los objetos, o aquí en el caso de la muñeca de madera, madera.
pero también están compuestas de algo que se conoce como forma. Es decir, que dentro del objeto que es llamado sustancia, el objeto tiene dentro de sí unas cualidades esenciales o su esencia. Ay, profesora, no entiendo. Pues bien, vamos a usar el dibujito. La explicación metafísica de Aristóteles se conoce como hilemorfismo o teoría de la sustancia. El hilemorfismo aristotélico, viene de materia y morfismo evidentemente de forma. Nos dice que todo lo que hay son sustancias. Imaginen que este círculo es una sustancia. Toda sustancia está compuesta de una parte material, carne y hueso, plástico, lo que sea, madera, pero también cada objeto tiene dentro de sí su esencia, lo que vendría a ser la forma, lo que es la cosa, lo que hace que la cosa sea la cosa, unas cualidades esenciales. Así que podríamos decir que la materia tiene dentro de sí, o dentro de ella radica la esencia de las cosas. Bien, podríamos decir hasta cierto punto que en ella está aglutinada la esencia de la cosa. O sea, dentro de la materia, en la materia está lo que hace que la cosa sea la cosa, pero por esta misma razón es que es básicamente inseparable una cosa de la otra, la esencia y la materia, porque la sustancia tiene las dos cosas en sí. Profesora, no estoy entendiendo todavía. Pues chicos, básicamente Aristóteles lo que está haciendo es comprimir el pensamiento de Platón. ¿De qué forma? Pues miren, mientras que Platón biparte la realidad y nos dice que la esencia de las cosas está en otro plano y que lo que hay aquí pues son las copias imperfectas porque son materiales, en el caso de Aristóteles él nos está diciendo todo lo que existe son sustancias y dentro de cada sustancia que tienen una parte material, ¿verdad? Porque ustedes las ven, las palpan, pueden saber de qué están hechas. Está la esencia de la cosa, es decir que, eso sí, Aristóteles multiplica básicamente la esencia de cada cosa. Bien, porque la esencia está en cada objeto, pero claro, es que estos dos bolígrafos pueden parecer iguales porque son bolígrafos, sirven para la misma cosa. Sin embargo, esto hace que el color, no solamente el color, hay algo que hace que este bolígrafo sea este bolígrafo y otra cosa que hace que este bolígrafo sea este bolígrafo. Se parecen. Estos son idénticos, pero no son el mismo bolígrafo, porque cada cual tiene unas cualidades esenciales que hacen que el bolígrafo sea el bolígrafo. Este es diferente a este. No tiene la misma cantidad de tinta para empezar. No sé si me están entendiendo, pero lo importante que deben tener es que Aristóteles va a comprimir, va a eliminar el plano del mundo de las ideas y nos va a decir lo único que existe es materia y forma dentro de las sustancias. Las sustancias están en toda la realidad, todo lo que hay, todo lo que existe son sustancias, pero hay una sola realidad, no hay dos planos de una misma realidad. Bien, esta única realidad tiene un único plano, es este mundo que nosotros vemos gracias a los sentidos y que lo conocemos gracias a los sentidos. Y cuando nosotros vemos cosas, tenemos que reconocer que esas cosas son llamadas sustancias. Y esas sustancias tienen a su vez una composición material, ¿bien? Y una composición esencial, tienen una esencia. Así que ese es el pensamiento de Aristóteles en cuanto a su teoría de la sustancia, que es conocida como el hilemorfismo. Pero seguimos con... Pero lamentablemente, chicos, Aristóteles complica el asunto. ¿Bien? Porque no es
no se queda en describir que la realidad que nosotros conocemos, que es esta y solamente esta, está constituida de sustancias. Dicho sea de paso, por ahí hay una sustancia gallo que está haciendo mucho ruido. Ahora, no simplemente estamos hablando de que hay muchas sustancias y que cada sustancia está constituida de materia y forma. Es que Aristóteles nos va a decir que cada sustancia está condicionada por 4 causas. Bien, cada sustancia, me repito, está condicionada por 4 causas. Gracias, sustancia gallo. Bien, 4 causas condicionan mi existencia como sustancia, 4 condiciones condicionan la existencia del gallo como sustancia y por supuesto 4 condiciones ¿verdad? Están vinculadas a la sustancia o condicionan la sustancia lapicero de madera, porque realmente no es una muñeca de madera, es un lapicero de madera. Miren qué simpático. Ahora bien, esas 4 causas son las que ustedes encuentran en la diapositiva. Está la causa material. Imaginen que la X es el equivalente a sustancia. Pues sustancia X, cualquier sustancia, cuando nosotros hablamos de la causa material de ella, nos estamos refiriendo a que esa sustancia está hecha de un material. ¿De qué material? En el caso de la sustancia lapicero está hecha de madera. La causa material que condiciona la sustancia lapicero es madera, en el caso de esta, pero puede ser un lapicero de plástico, pues es plástico. Bien. Ahora, si X es sustancia, nosotros seguimos hablando de sus causas, nos quedan 3 adicionales. Además de la causa material como condicionante de la sustancia, tenemos la causa formal. La causa formal nos dice qué es la cosa, la esencia de la cosa. Ah, pues claro, la esencia de esto que ustedes están viendo aquí, por supuesto que no es ser muñeca ni decoración, es ser lapicero. Bien, ¿qué es la causa formal? ¿Qué es la cosa? La esencia de la cosa. Si nos damos cuenta, esas 2 primeras causas que condicionan la sustancia están íntimamente vinculadas precisamente al hilemorfismo, a la sustancia misma como está constituida. La sustancia tiene materia, es decir, de qué está hecho, voilà, ya lo hemos visto, y de qué, ¿verdad? ¿Cuál sería en todo caso su esencia, que vendría a ser la causa formal? Ahora nos quedan otras 2 causas que condicionan la existencia de la sustancia. Y nos encontramos ante lo que es la causa eficiente. La causa eficiente se refiere a la cosa que crea o provoca la existencia de la sustancia. En el caso de la sustancia lapicero de madera, pues este lapicero de madera fue posiblemente hecho por un artesano. La sustancia madera fue hecha por la sustancia no madera, la sustancia lapicero de madera fue hecha por un artesano. La sustancia libro de Aristóteles fue provocada por ¿verdad? Una editorial que se dedica a imprimir libros de filosofía. Sin embargo, también podríamos decir que el texto de por sí, Metafísica de Aristóteles, pues lo que provocó la causa eficiente de esa sustancia metafísica de Aristóteles, pues Aristóteles. Usted como sustancia. Piénsese como sustancia. ¿Cuál sería su causa material? Pues su causa material es carne y hueso, tejido, sangre. ¿Cuál sería su causa formal? Pues lo que usted es un Homo sapiens, usted es un ser humano y cada uno de ustedes es distinto, particular. Tenemos a Leonor, tenemos a Génesis, tenemos a Michelle, todas ellas son hembra Homo sapiens, sin embargo, cada una es distinta, son distintas. Bien, cada cual
tiene su esencia, aunque son Homo sapiens sapiens. Ahora, ¿cuál vendría a ser la causa eficiente de la sustancia profesora? La sustancia profesora, que es un ser humano, bien, tiene una causa eficiente. ¿Qué me provocó a mí? ¿El espagueti volador? No, por supuesto que no. ¿Quiénes me provocaron a mí? Pues claro, la interacción de mis padres, no fue la cigüeña. Ahora, a su vez, ¿cuál es la causa eficiente de mis padres? Pues mis abuelos. ¿Y cuál es la causa eficiente de mis abuelos? Mis bisabuelos. Y puedo ir así hasta el infinito. Ah, pero ahora va a ser difícil si les pregunto qué vino primero, el huevo o la gallina. Bien. Ahora, además de causa material formal y eficiente, la sustancia tiene una causa final que le condiciona. Es decir, ¿para qué existe esa sustancia? La sustancia lapicero de madera es para, ¿verdad? Tiene como causa final o como objetivo de existencia aguantar bolígrafo o lápices. ¿Bien? Perfecto. La sustancia calculadora, bien, que materialmente está hecha de plástico y otras cosas más, y que su causa formal es calcular, porque es una calculadora, y lo que lo provocó fue una fábrica, tiene una causa final. ¿Cuál es la causa final? Pues calcular números. Sirve para calcular números. Ahora, todos los seres humanos tenemos una causa final. Algunos de ustedes me dirán lograr sus metas, convertirse en ingenieros, en agrónomos, filósofos, economistas, lo que ustedes quieran ser. Hay unos que mirarán el ser humano de una perspectiva estrictamente biológica y dirán que el ser humano tiene un objetivo biológico que es reproducirse, porque es un objetivo biológico, si no se acaba la especie. Pero Aristóteles abandona todas esas nociones individuales del ser humano hasta cierto punto, porque nos va a decir la causa final, el fin de todos los seres humanos, la razón de la existencia de la sustancia. Usted, profesora, y todo el mundo que hay en el salón de clase, la causa final por la que existimos es para que seamos felices dentro del conjunto y cada cual haciendo lo mejor que sabe hacer. Esa es su ética. La ética de Aristóteles nos dice que el fin último del ser humano es la felicidad, la causa final. Pero no todas las sustancias tienen, ¿verdad?, una causa final tan concreta como la eudaimonía. Bien, este lapicero de madera puede después convertirse en otra cosa más allá de un lapicero de madera, pero eso lo vamos a estar abordando más adelante. Pero siempre sepan que en el caso del ser humano, la causa final es ser feliz dentro del conjunto y haciendo lo mejor que puede hacer. Por esa razón es que es importante que si usted sabe que puede ser un buen ingeniero, vaya por su meta para ser un buen ingeniero, para que pueda ser feliz dentro del conjunto y todos siendo felices vamos a ser felices como comunidad. Eso hace que la filosofía de Aristóteles sea una filosofía teleológica. Su propuesta ética es una ética teleológica. Su explicación sobre la teoría de la sustancia es teleológica también, y no teológica. Lo teológico tiene que ver con el estudio de la deidad y no es de eso que estoy hablando. Ustedes ven la palabra que aparece en su diapositiva que dice teleología. Bien, la teleología estudia el telos. ¿Y qué es el telos? Pues los fines. Esa es la ciencia que estudia los fines. Para Aristóteles, todo lo que hay, todo lo que existe, cada sustancia tiene un fin. Y de eso es lo que vamos a estar hablando a continuación. Si el único plano que existe de la realidad es este, en el que estamos inmersos,
y todo lo que nos rodea son sustancias, tenemos que alinear un poco más la cuestión, porque no es lo mismo sustancia gallo que sustancia profesora. Espero yo que no me vean como un gallo. Bien, no es lo mismo sustancia lapicero que sustancia lámpara. No son la misma cosa sustancia lady, que es mi perrita, que las plantas que pueda yo tener plantadas en el jardín. Son sustancias distintas y Aristóteles bien lo sabe como gran sistematizador. Él nos va a decir que hay básicamente tres tipos de sustancias distintas. Las sustancias inanimadas, que no tienen alma, ¿bien? Porque la palabra animar viene de ánima y ánima significa alma. Bien, esas sustancias inanimadas no pueden cambiar por cuenta propia porque no tienen alma. Y están las sustancias animadas, esas que sí tienen alma. Bien, esas que se mueven, esas que están constituidas por animales y seres humanos. Ay, profesora, pero las plantas no se mueven. Pues sí, se mueven. Para Aristóteles sí. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que caminen. Las plantas crecen y pues para Aristóteles eso es un indicativo de que están animadas, que tienen alma. Ah, pero no piensen en el alma como Platón. No la piensen así, de eso vamos a estar hablando en la próxima diapositiva. Ahora, hay una tercera sustancia que por los sentidos no podemos ver, no podemos palpar, no podemos sentir, pero se entiende que existe o se podría entender que existe, se postula. Bien, piensen en esto. Sustancia ilearis tiene una causa eficiente. Sus padres, los padres tienen una causa eficiente. Los abuelos de Iliari. La causa eficiente de los abuelos de Iliari son sus bisabuelos y de los bisabuelos los tatarabuelos. ¿Y podemos ir a infinito? Sí, podríamos extendernos a infinito, pero no podemos, en algún momento tenemos que parar. Y entonces eso nos hace pensar o nos trae la noción de que tuvo que haber existido una primera causa eficiente. Pero de eso vamos a estar hablando en unos instantes. Lo importante de la diapositiva es que existen tres tipos de sustancias. Una sustancia suprasensible, de la que vamos a estar hablando en la última diapositiva de esta presentación, y sustancias que son inanimadas, que no se mueven por cuenta propia, que para que puedan moverse tiene que haber otra persona que actúe sobre ellas, como por ejemplo la profesora sobre el stylus o sobre el bolígrafo. Y las sustancias animadas, las sustancias que se mueven, que ese es mayormente el criterio. Esas sustancias que se mueven están compuestas de vegetales o plantas, animales y seres humanos. Recuerden siempre que el movimiento de los vegetales no está vinculado a que caminen, sino a que crezcan. Aristóteles tiene un tratado sobre el alma. Platón en varios textos habla sobre el alma, como es en el caso del Fedón o en la República misma. Ahora, en el caso de Aristóteles es un texto bastante extenso en donde él habla de el alma como un principio de vida. Bien, por tanto, para Aristóteles el alma es mortal, no como Platón. Para Platón el alma es inmortal, transmigra y su morada inicial y final es el mundo de las ideas. Pero en el caso de Aristóteles, el alma es lo que permite, anima, permite el movimiento, el crecimiento, la reproducción de las cosas que nosotros llamamos animadas. Entiéndanse los vegetales, los animales y el ser humano. Ahora, el alma está también dividida y también va a estar constituida dependiendo qué tipo de sustancia nosotros somos. Así que aguántense de su silla porque vamos a explicar lo siguiente. Hay tres tipos de sustancias, ya ustedes lo saben, pues plantas, animales y seres humanos. Ok. Las plantas o los vegetales tienen un alma vegetativa. Y esa alma vegetativa está vinculada a que crece y se reproduce.
Si uno observa en la naturaleza las plantas, vemos que las plantas crecen y se reproducen. Parecería ser las características de ese tipo de sustancias. Y pues si esas sustancias tienen vida es porque tienen alma. Así que por tanto el alma las tiene que dotar de crecimiento y reproducción. Ahora, tenemos sustancia animal. El alma de los animales se llama alma sensitiva. ¿Bien? El alma sensitiva no solamente está compuesta de una parte que crece y se reproduce, es decir, de el conjunto de rasgos que hacen a un alma vegetativa, sino que tiene también unos rasgos propios de los animales. Los animales sienten, prefieren, desean y se mueven también. Se mueven localmente, no es que crezcan. Bien, crecen, pero también localmente se mueven. Así que por tanto, el alma sensitiva de los animales es una conjugación o un binomio de el alma vegetativa que crece y se reproduce, pero también lo que hace que el animal sea el animal. Los animales sienten, prefieren, desean y se mueven. Lady, me está haciendo quedar mal. Si yo llamo a Lady y le doy un hueso o le doy una galleta, ella se va a poner a mover la cola incesantemente de alegría y felicidad. ¿Por qué? Porque prefiere, desea, le gusta. Pero la planta no va a tener esa reacción si yo le traigo un hueso y se lo pongo al frente. ¿Bien? Porque hay una diferencia. Aristóteles nota que hay una diferencia entre una planta y un animal. Ahora, en el caso del ser humano es más complejo el asunto. El alma del ser humano está compuesta de la conjunción de alma vegetativa y sensitiva, pero hay algo característico en el ser humano que hace que el ser humano sea ser humano, y es la razón. Recuerden que dentro de todo, Aristóteles está dentro de una tradición que valora la razón. Ahora, el ser humano tiene un alma intelectiva. Esa alma intelectiva le hace especial y único y estar en el tope de esa pirámide del mundo natural, por así decirlo. El ser humano no solamente se crece, ¿verdad? Crece y se reproduce como el alma vegetativa, sino que también siente, prefiere, desea y se mueve, como pasa en el caso del alma de los animales, que es un alma sensitiva. Pero hay algo que distancia al ser humano, según Aristóteles, de las plantas y los animales, y es esa parte racional. Ahora, el alma del ser humano, que tiene una parte racional, está dividida en dos, según este personaje, autor, según Aristóteles, y es que el alma racional tiene una parte dianoética y una parte ética, una parte racional y una parte irracional. Bien, así que es complejo el asunto. Podríamos decir que el alma del ser humano, para que nos quede más claro, imaginen que ese círculo es el alma del ser humano, es un alma mortal. Perece, fallece, desaparece, es el principio de vida. Bien, está mientras el cuerpo se mueve, porque es lo que hace que el cuerpo se mueva, crezca, reproduzca, sienta. ¿Ok? A diferencia de Platón. En Platón es que el alma ¡pup!, va a abandonar el cuerpo o lo va a encarnar. En el caso de Aristóteles, el alma y el cuerpo están fusionados, están unidos, pero el alma es lo que hace que el cuerpo funcione. El principio de vida, y cuando el alma deja de funcionar, caput. Ok, punto es que ese principio de vida, alma del ser humano, está dividida entre una parte vegetativa, una parte sensitiva o animal y una parte racional, o vamos a decirlo así, una parte intelectiva, porque ese vendría a ser el término, intelectiva, que tiene una parte racional y una parte irracional. Ya ustedes se imaginarán cuál es la parte más importante del alma intelectiva. Pues por supuesto, claro, la razón. Así que el alma del ser humano es bastante compleja, porque nosotros somos complejos. Pero la parte más importante del alma del ser humano
va a ser esa parte intelectiva a la larga. Ya hemos hablado de la sustancia vegetal, de la sustancia animal y de la sustancia ser humano. Cada una con un tipo de alma que le caracteriza y hace que la cosa, la sustancia, sea la sustancia. Ahora, hay un tercer tipo de sustancia que es la sustancia suprasensible que se postula en el pensamiento de Aristóteles y que luego los pensadores medievales le otorgaron nombre porque intentaron hasta cierto punto alinear las enseñanzas del filósofo griego con las sagradas escrituras. Ahora bien, la estructura planteada por Aristóteles del universo y de todo lo que existe en ese tercer siglo, cuarto a tercer siglo antes de Cristo, va a configurar básicamente la percepción y noción que van a tener las personas durante un poquito más de 1000 años. Entiéndase el final de la antigüedad después de Aristóteles y toda la Edad Media. Todo lo que Aristóteles va a decir va a ser contado como verdad. Y Aristóteles postuló una tercera sustancia que después del cristianismo se va a venir a identificar como Dios o como el espagueti gran volador o Zeus o como le quieran llamar. El punto es que va a estructurarse. Nosotros vemos en la diapositiva dos diagramas bien concretos que son tomados de textos que vienen del mundo medieval. Las personas de este entonces, dejándose llevar de los textos de Aristóteles, pues hacían como que un mapa del universo, en donde nos encontramos que una esfera mueve otra esfera. Bien, la esfera o la órbita de un planeta mueve la de otro planeta y así sucesivamente. En ese modelo o en ese esquema aristotélico, el centro es la Tierra. Bien, y esto concilia muy bien con las ideas del cristianismo primitivo, porque el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios y por tanto la casa del ser humano tiene que ser lo más importante de la creación. De la misma forma que Aristóteles dice que lo más importante de lo que hay, de lo que existe, es el ser humano porque es racional y está en la cúspide de la pirámide de lo que, ¿verdad? De los animales, de los seres vivientes. Pues bien, todo esto va a alimentar la imaginación de los medievales y va a crear toda una especie de cosmovisión que luego con la revolución científica se va a desplomar. Ahora, lo importante es que sepamos que Dios es entendido o una noción de deidad o, ¿verdad? De algo superior a todo, en el pensamiento de Aristóteles es entendido como un motor inmóvil, como un primer motor que hace que todo se mueva o como una primera causa eficiente que crea las demás cosas que a su vez son creaciones de otras cosas. Por ejemplo, ya yo les mencioné que yo tengo una causa eficiente que son mis padres y mis padres sus padres, sus padres sus padres y no podemos estar al infinito con este asunto de causas eficientes. Y los lectores de Aristóteles van a decir, pues tiene que existir una primera causa eficiente. Y Aristóteles habla de una primera causa eficiente que hace que se genere lo demás. De igual forma, tiene que haber un primer motor que hace que las demás cosas que existen en este universo se muevan. Y se identifica en la Edad Media abiertamente con el Dios cristiano, pero en el caso de Aristóteles, esa sustancia suprasensible de la que nosotros no podemos hablar directamente porque no la conocemos por los sentidos, por eso su nombre, suprasensible, más allá de lo sensible o sobre lo sensible, esa sustancia suprasensible es a su vez el primer motor que provoca todo lo que existe y es la primera causa que provoca las otras causas que a su vez van a ser efectos de otras causas. Bien, porque cada efecto tiene una causa y cada causa en algún momento es un efecto. Así que esto es lo que nos vamos a encontrar en el universo aristotélico y es una de las consecuencias de por qué es importante entender las 4 causas que condicionan la existencia de las sustancias
o las 4 cosas que condicionan la sustancia, porque una de ellas es la causa eficiente. Y si exprimimos esa causa eficiente, tenemos que llegar necesariamente a una primera causa eficiente. Y esto es bien importante también porque el pensamiento de Aristóteles después va a ser mella en otros pensadores como Santo Tomás de Aquino, el cual va a utilizar esto para probar la existencia de Dios. Así que, chicos, sin más, me despido de esta presentación primera de Aristóteles, precisamente sobre su teoría de la sustancia, su metafísica, su explicación de cómo está constituida el alma humana y el alma de las distintas sustancias que componen el universo, así como de su epistemología. A continuación seguiremos hablando del pensamiento aristotélico, basándonos en su física, pero su física, por supuesto, como es un sistema, está vinculada a esto que estamos hablando. ¿Dudas, preguntas? Pueden contactarme.